Ella era la única hija de un multimillonario. Con solo 6 años le diagnosticaron un cáncer raro y agresivo. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Solo le quedaban 3 meses de vida. Ningún tratamiento funcionó. No quedaba esperanza. Su padre, un hombre poderoso y adinerado, intentó todo lo que el dinero podía comprar. Pero al final no fue un médico ni un científico quien dio un paso adelante. Fue la empleada doméstica de la familia. Lo que esta mujer hizo en secreto sin pedir permiso y sin esperar nada a cambio, dejó al padre con lágrimas en los ojos. Arriesgó todo para salvar a una niña que ni siquiera era suya por sangre. Y cuando el mundo lo supo todo, cambió. Esta es la historia real de cómo el amor, cuando es verdadero, no necesita ADN, solo coraje. Y a veces los mayores milagros provienen de los corazones más inesperados. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Emily tenía solo 6 años cuando los médicos dieron a sus padres la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Había estado sintiéndose cansada todo el tiempo y tenía fiebre con frecuencia. Al principio su padre pensó que podría ser algo simple como una gripe. Pero después de varias pruebas, los médicos descubrieron que Emily tenía un tipo de cáncer raro y agresivo. No sabían cómo había comenzado, pero se estaba propagando rápidamente. Su padre Richard estaba impactado y confundido. No podía creer que esto le estuviera pasando a su pequeña. Los médicos comenzaron el tratamiento de inmediato. Ella pasó por quimioterapia y otras terapias con la esperanza de que algo funcionara, pero su condición seguía empeorando. Richard tenía miedo, pero trató de mantenerse fuerte por su hija. El hospital se convirtió en su segundo hogar y cada día traía nuevos desafíos. Emily, aunque joven, era valiente. No se quejaba mucho. Solo quería sentirse mejor de nuevo. Los médicos no se rindieron fácilmente. Intentaron todos los tratamientos que pudieron encontrar. Cuando la quimioterapia falló, pasaron a la inmunoterapia. Cuando eso no ayudó, buscaron ensayos clínicos. Richard usó todo el dinero que tenía para darle a Emily la mejor atención. Era un ejecutivo exitoso y tenía los recursos, pero aún con todo eso, nada funcionó. Cada vez que comenzaba un nuevo tratamiento, había esperanza. Pero pronto esa esperanza se desvanecía cuando el cáncer seguía extendiéndose. Richard pasó largas horas en el hospital y casi no iba a trabajar. Se sentaba junto a la cama de Emily tomándole la mano, leyéndole cuentos y viendo dibujos animados con ella. Quería que cada día contara. En lo profundo llevaba una pesada culpa. Su esposa había muerto al dar a luz a Emily, y ahora temía perder también a Emily. Se preguntaba si estaba maldito o si la vida lo estaba castigando, pero nunca mostró esos sentimientos a su hija. Emily nunca había conocido a su madre. Solo había visto una foto que estaba sobre un estante de madera en la sala de estar. Era una foto de una mujer sonriente sosteniendo su vientre de embarazada. Richard le decía a Emily que su madre era amable y hermosa. Compartía historias sobre cómo se conocieron, cuánto se amaban y lo emocionados que estaban por conocerla. A veces Emily miraba fijamente la foto y hacía preguntas sobre su mamá. Decía que deseaba poder abrazarla solo una vez. Richard siempre respondía con suavidad, ocultando su dolor. Emily parecía entender que su madre ya no estaba, pero nunca parecía enojada por ello. Simplemente lo aceptaba como parte de su vida. Ahora, mientras su cuerpo se debilitaba, hacía menos preguntas. Estaba perdiendo peso y necesitaba ayuda para caminar. Aún así, seguía sonriendo cuando su padre hacía bromas o cuando las enfermeras le traían pequeños juguetes. Trataba de mantenerse positiva. Finalmente, los médicos le dieron a Richard la noticia final. No había nada más que pudieran hacer. El cáncer se había extendido a la mayoría de los órganos de Emily. Su cuerpo no respondía a nada. El equipo médico se reunió en privado con Richard y le explicó todo. Le dijeron que a Emily le quedaban unos 3 meses de vida, tal vez menos. Al principio Richard no pudo hablar. Se sintió entumecido. ¿Cómo podía una niña con tanta vida por delante tener tan poco tiempo? Preguntó si había alguna posibilidad, algo que no hubieran intentado.
Los médicos dijeron que no. Ya habían hecho todo lo posible. Esa noche, Richard se sentó en la habitación del hospital con las luces tenues mirando a su hija dormir. Intentó no llorar. Pensó en todos los recuerdos que nunca compartirían. No habría primer día de escuela, ni graduación, ni boda. Era demasiado para asimilar. Pero a la mañana siguiente, Emily solo tenía una cosa que pedir. No preguntó por qué estaba enferma. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. En cambio miró a su padre y dijo, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños? Richard se sorprendió. No lo esperaba. Su cumpleaños sería en pocas semanas. Le preguntó por qué quería una. Emily dijo que nunca había tenido una fiesta de verdad. Ella quería globos, pastel, música y a sus amigos de la escuela. Quería ponerse un vestido bonito y bailar. Richard asintió y le prometió que lo haría realidad. Le dijo que sería la mejor fiesta de cumpleaños de todas. Ese mismo día empezó a hacer llamadas. Habló con el personal del hospital, con sus amigos y con la escuela. Todos aceptaron ayudar. Si Emily quería una fiesta de cumpleaños, entonces eso es lo que tendría. Richard quería darle algo especial un día que solo tratara de alegría sin dolor ni tristeza. A medida que pasaban los días, la condición de Emily seguía empeorando, pero ella continuaba emocionada por su cumpleaños. Hablaba de los sabores de pastel que le gustaban, del tipo de música que quería y de los juegos que sus amigos podrían jugar. Su padre la observaba de cerca, asombrado por su fortaleza. Aunque estaba cansada y con dolor, sonreía cada vez que alguien mencionaba la fiesta. El hospital permitió que Richard usara una de las salas más grandes para el evento. Enfermeras y médicos ayudaron a decorarla con globos y serpentinas de colores. Emily eligió un tema de princesa. Su color favorito era el morado, así que todo estaba en tonos de morado y rosa. Amigos de la escuela hicieron dibujos y tarjetas. Una de sus enfermeras trajo una pequeña corona para que la usara. Emily se rió cuando la vio. «Seré la reina por un día», dijo. A medida que se acercaba la fecha, Richard sentía una mezcla de felicidad y tristeza, sabiendo lo que la fiesta realmente significaba. Desde el día en que la esposa de Richard falleció, todo dentro de la mansión cambió. La casa, antes llena de vida, se volvió silenciosa y fría. Cada rincón se sentía vacío. La risa que antes llenaba las habitaciones había desaparecido. En su lugar, la casa ahora estaba llena de enfermeras y cuidadores que iban y venían constantemente. Ellos cuidaban la salud de Emily, le daban medicinas y revisaban su condición. Pero no se quedaban mucho tiempo. Parecía que nadie pertenecía de verdad allí. Pero una persona sí se quedó. Amara. Ella había sido contratada cuando Emily todavía era un bebé, justo después de que su madre muriera. Al principio solo se suponía que ayudaría con la limpieza y algunas tareas básicas de la casa. Pero con el tiempo, Amara comenzó a hacer más. Ayudaba a alimentar a la bebé, la mecía para dormir, le cantaba nanas y se quedaba a su lado cuando lloraba. No solo trabajaba allí, se convirtió en parte de la vida de Emily, alguien que nunca se iba. A medida que Emily crecía, Amara se volvió su apoyo constante. Estaba allí por las mañanas ayudando a Emily a vestirse y preparándole el desayuno. Se aseguraba de que Emily se cepillara los dientes y se atara los zapatos. Cuando Emily tenía pesadillas, Amara se sentaba con ella, le tomaba la mano y la calmaba. Leía cuentos a la hora de dormir y componía canciones tontas para hacer reír a Emily. El vínculo entre ellas se hacía más fuerte cada día. Richard lo notaba, pero nunca trató de detenerlo. A menudo estaba ocupado con el trabajo, intentando manejar todo por su cuenta después de perder a su esposa. No tenía el tiempo ni la energía para estar presente todo el tiempo. Amara llenaba ese espacio. Para Emily, ella no era solo una ayudante en la casa. Un día, cuando Emily tenía alrededor de 4 años, miró a Amara y sin dudarlo la llamó mamá número 2. No era algo enseñado. Surgió de forma natural del amor y la confianza. Ese nombre se quedó. Desde entonces, Emily siempre la llamó así. Mamá número 2. ¿Puedo tomar jugo? Mamá número 2. ¿Podemos jugar un juego? Amara nunca la corrigió.
Sonreía cada vez. Significaba el mundo para ella. Amara no tenía hijos propios y su pasado estaba marcado por un dolor profundo. Cuando era más joven tenía una hermanita que se enfermó mucho. Su familia era pobre y no podía pagar el tratamiento adecuado. Amara vio cómo su hermana empeoraba lentamente hasta que un día se fue. Ese recuerdo nunca la abandonó. Permaneció en su corazón enterrado, pero nunca olvidado. Se había prometido en silencio que si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a un niño enfermo, haría todo lo posible para que ese niño se sintiera seguro y amado. Emily se convirtió en esa niña. Cuidarla era más que un trabajo. Era una misión personal, algo que estaba destinada a hacer. Incluso cuando las enfermeras iban y venían, Amara se quedaba. Algunos cuidadores eran buenos en su trabajo, otros eran distantes. Pero Amara era diferente. Se sentaba junto a Emily durante los tratamientos, le secaba las lágrimas cuando las inyecciones dolían y le tomaba la mano durante las exploraciones. Cuando Emily se sentía asustada, no llamaba a las enfermeras, llamaba a Amara. En los eventos escolares, Amara asistía cuando Richard no podía, ayudaba con las tareas y le enseñaba a Emily a escribir su nombre. Cada dibujo que Emily hacía tenía a dos mujeres. Una era la madre que nunca conoció, y la otra era Amara. La foto de su madre biológica todavía estaba en el estante, pero era Amara quien le daba el beso de buenas noches, le cepillaba el cabello y le preparaba sus comidas favoritas. Richard a veces luchaba con esto. Extrañaba profundamente a su esposa y ver a Emily formar una conexión tan fuerte con otra persona le recordaba lo que había perdido. Pero incluso él no podía negar lo importante que era Amara. Richard había establecido reglas claras cuando contrató a Amara. Ella no era familia, era parte del personal. Tenía su propia habitación en la casa y seguía un horario. Pero esas reglas se desvanecieron con el tiempo. Ningún límite pudo detener el amor que crecía entre Amara y Emily. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en algo tácito pero fuerte. Amara no pidió un trato especial. No exigió ser vista como algo más que una empleada, pero actuaba como una madre, porque eso era lo que Emily necesitaba. Y Richard, aunque en silencio, empezó a sentirse agradecido por su presencia. Veía cómo Emily sonreía más cuando Amara estaba cerca. Notaba lo tranquila que se volvía. Amara llenaba el espacio emocional que nadie más podía llenar. Daba consuelo no solo a Emily, sino a toda la casa. Su presencia hizo que la mansión se sintiera menos como un hospital y más como un hogar nuevamente. Aún con toda la tristeza que los rodeaba, todo lo que Amara hacía provenía de la promesa que había hecho años atrás. Había fallado al salvar a su hermana, pero no fallaría con Emily. Cada medicina administrada, cada comida preparada, cada historia contada, era su manera de mantener esa promesa. Sabía que no podía curar el cáncer, pero podía darle a Emily alegría, amor y paz. Amara creía que el amor hacía que el dolor fuera más llevadero. Cantaba suavemente cuando Emily no podía dormir y se sentaba a su lado en los días más difíciles. Emily confiaba en ella completamente. A los ojos de Emily, Amara era una segunda madre no por sangre, sino por elección y cuidado. Ese vínculo se volvió irrompible. Incluso cuando los días se oscurecieron y los médicos daban noticias desalentadoras, Amara no se fue. Se mantuvo fuerte porque había hecho una promesa. Y Emily se había convertido en esa promesa viva y presente. Ella era la razón por la que Amara seguía adelante, y no la soltaría. El día de la fiesta de cumpleaños, la casa se veía muy diferente de lo habitual. No era lujosa ni estaba llena de decoraciones costosas, pero era cálida y alegre. Había globos de colores pegados en las paredes, una mesa larga con bocadillos, y un gran pastel rosa con glaseado suave en el centro. Se repartían pequeños sombreros de papel, algunos ya doblados o inclinados a los niños. Emily estaba sentada en su silla de ruedas en medio de la sala, con un vestido rosa claro que le rozaba suavemente las rodillas. Su cabeza estaba calva por los tratamientos, pero sus ojos brillaban de felicidad. Sonreía cada vez que alguien le daba un abrazo o un pequeño regalo.
Algunos de sus compañeros de clase llegaron con dibujos y peluches. Las enfermeras se mantenían cerca por si acaso, pero nadie hablaba de hospitales ni medicinas. En ese momento era una fiesta de cumpleaños normal, tal como Emily había soñado. Amara se quedó cerca de Emily todo el tiempo. Se aseguró de que su plato estuviera lleno de comida blanda que Emily pudiera comer fácilmente. Le recordó que bebiera agua y la ayudó a sentarse más cómoda en la silla cuando se veía cansada. Amara se reía con los niños, repartía rebanadas de pastel y limpiaba el glaseado de la barbilla de Emily con una servilleta. Los invitados la veían como parte de la familia, no solo como alguien que trabajaba en la casa. Richard se quedó cerca de la puerta hablando con algunos padres y observando todo. No quería quitarle el protagonismo a Emily, pero tampoco quería perderse ni un segundo. La música sonaba suavemente de fondo, y los niños jugaban juegos sencillos que no requerían mucho movimiento. Había una pequeña mesa con crayones y papel, y Emily dibujó un rato con una de sus amigas. Todos intentaban fingir que era solo una fiesta normal, pero en el fondo sabían que no lo era. Cuando la fiesta comenzó a tranquilizarse y la mayoría de los niños había terminado su pastel, Amara se sentó en el suelo junto a Emily. Tenía un pequeño trozo de pastel en la mano y le daba a Emily diminutos bocados. Emily inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y miró directamente a Amara. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran serios. Entonces, con una voz suave y débil, hizo una pregunta que detuvo el mundo. «Voy a vivir, mami», dijo. No dijo Amara. No dijo mi otra mami. Dijo mami porque eso era Amara para ella. La sala quedó en silencio. Era como si la música hubiera desaparecido. Las voces se detuvieron, y el tiempo se congeló. Amara no respondió de inmediato. Sintió como si le hubieran sacado el aire del pecho. Miró a los ojos de Emily tratando de mantenerse fuerte, pero por dentro sentía ganas de llorar. La pregunta dolía más que cualquier cosa que Amara hubiera sentido antes. Quería decir que sí. Quería sonreír y decirle a Emily que todo iba a estar bien, pero no podía mentir. No a Emily, no después de todo lo que habían vivido juntas. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Extendió la mano y tomó la de Emily con fuerza. «Eres muy fuerte», susurró. «Y estoy aquí contigo». No dijo que sí, no dijo que no. Solo se quedó con ella. Emily siguió mirándola como si intentara entender lo que no se decía. Detrás de ellas, cerca de la puerta, Richard también había escuchado la pregunta. No podía moverse. Se cubrió el rostro con ambas manos y se dio la vuelta. Era demasiado. Escuchar a su hija preguntar si viviría era el momento que había temido desde el diagnóstico. Esa pregunta cambió algo dentro de todos ellos. Hasta entonces, habían intentado actuar como si todo fuera normal. Decoraron la casa, planearon una fiesta, sonrieron para las fotos e intentaron olvidar la verdad. Pero en esa sola frase dicha en voz tan baja, Emily devolvió todo a la realidad. No era solo una niña celebrando su cumpleaños. Era alguien que entendía más de lo que cualquiera pensaba. Sabía lo que estaba pasando. Podía sentir su cuerpo debilitándose. Podía escuchar los susurros. No preguntaba porque no lo supiera. Preguntaba porque necesitaba escucharlo de la persona en quien más confiaba, de la mujer a la que llamaba mamá. Amara sabía que esa respuesta se quedaría con Emily para siempre. No tenía el poder de cambiar el resultado, pero podía elegir ser honesta, gentil y estar presente. Ese momento nunca desaparecería. Ahora formaba parte de lo que todos ellos eran. Después de esa pregunta, la fiesta continuó. Pero algo había cambiado. Los niños jugaron un poco más en silencio. Los adultos hablaron en tonos más suaves. Emily, aunque todavía sonreía a ratos, parecía más pensativa. Sostuvo la mano de Amara y no la soltó. Richard finalmente se acercó, le besó la cabeza y se sentó a su lado el resto de la tarde. Nadie mencionó la pregunta de nuevo, pero su peso seguía en la habitación. Había cambiado todo. Ya no se trataba de fingir. Se trataba de aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Esa noche, después de que todos se fueron,
Amara ayudó a Emily a ponerse el pijama, le cepilló los dientes, le contó un cuento para dormir y se acostó a su lado hasta que se quedó dormida. Richard se quedó quieto en la puerta. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora el silencio no era frío. Estaba lleno de significado porque desde ese momento todo había cambiado de verdad. Amara no durmió en toda la noche. Después de la fiesta, después de la pregunta de Emily, su corazón se sentía pesado y su mente no dejaba de dar vueltas. Seguía escuchando esa pequeña voz preguntando, «¿Voy a vivir, mami?». Por más que cerrara los ojos, volvía a oírla, tirada en su cama mirando el techo. Amara sintió que algo crecía dentro de ella, una necesidad de actuar. No podía aceptar no hacer nada. Necesitaba intentar algo, lo que fuera, incluso si parecía imposible. Así que se levantó, preparó café y encendió la vieja computadora portátil que guardaba en el cajón de la cocina. Empezó a buscar en Internet. Al principio fue algo general: nuevos tratamientos para el cáncer, medicinas experimentales, ensayos clínicos. Luego leyó sobre casos en otros países, sobre familias que habían viajado en busca de ayuda. Algunas historias eran tristes, otras le daban un poco de esperanza, pero ella buscaba un milagro. Con las horas, Amara fue afinando su búsqueda. Comenzó a leer sobre donaciones de órganos y trasplantes. Aprendió que en algunos casos raros se podía tomar parte del hígado de una persona viva y dárselo a alguien que lo necesitara. Sonaba peligroso y complicado, pero siguió leyendo. El procedimiento requería que el donante y el paciente tuvieran una compatibilidad perfecta en tipo de sangre, enzimas y otros marcadores genéticos. Por lo general funcionaba mejor entre miembros de la familia. Amara sabía que no estaba emparentada con Emily, no por sangre, pero algo en su interior le decía que no se detuviera. Encontró una clínica cercana que hacía pruebas de compatibilidad y ofrecía apoyo para trasplante de hígado. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Richard ni a nadie más en la casa, hizo una cita. Le dijo a la enfermera que lo hacía por alguien muy especial. No estaba segura de que siquiera le hicieran la prueba, pero se la hicieron. Entonces, todo lo que pudo hacer fue esperar. Esperar el resultado fue doloroso. Amara volvió a su rutina diaria, ayudando a Emily cocinando, doblando la ropa y limpiando los cuartos. Pero su mente no estaba concentrada. Cada hora parecía una semana. Revisaba su teléfono constantemente esperando un correo o una llamada. Unos días después, recibió un mensaje de la clínica pidiéndole que regresara. Su corazón latía más rápido que nunca. Respiró hondo, le dijo a Richard que necesitaba un día personal, y salió de la casa temprano. En la clínica le entregaron un sobre blanco con su nombre. Lo abrió con las manos temblorosas. Los números y palabras dentro no tenían sentido al principio. Entonces, entró el médico y se lo explicó todo con voz tranquila. Amara era totalmente compatible. Tipo de sangre perfecto, enzimas perfectas. Todo lo necesario estaba allí. Se quedó quieta mucho tiempo sin decir una palabra. No parecía real, pero lo era. Las lágrimas le llenaron los ojos. No podía creerlo. El médico dijo que era extremadamente raro, especialmente entre personas que no eran parientes de sangre. Pero los resultados eran claros. El hígado de Amara podía ayudar a Emily, tal vez incluso salvarla. Pensó en lo que eso significaba. La cirugía era arriesgada. Podía enfrentar problemas de salud después, pero nada de eso la asustaba. Lo que le daba miedo era perder a Emily sin intentarlo. Ella agradeció al médico y salió de la clínica con los papeles apretados contra el pecho. No sabía qué hacer después. Era solo una ama de llaves. ¿La dejarían donar? Richard aceptaría. Los médicos lo aprobarían. Una pequeña voz en su mente decía, no reglas, sistemas, procedimientos. Pero ella también conocía algo más fuerte que todo eso: el amor. No le importaba lo que el mundo viera en ella. Sabía lo que sentía. Emily ya no era la hija de su jefe. Emily era su hija. Amara volvió a casa y se sentó sola en su habitación. Miró las paredes y pensó profundamente. Si se lo contaba a Richard, él podría decir que no. Podría pensar que estaba actuando emocionalmente o que intentaba cruzar un límite.
Pero Amara no actuaba por impulso. Había cuidado de Emily durante años. Había visto sus primeros pasos, la había sostenido durante las fiebres, la había calmado después de las pesadillas, y se había sentado a su lado durante las visitas al hospital. Eso no era solo un trabajo. Era el papel de una madre. Y ahora tenía la oportunidad de dar algo que nadie más podía. Ya no se trataba de deber. Se trataba de amor, de hacer lo que había que hacer. Amara tomó una decisión. Iría sola al hospital y hablaría con el equipo de trasplantes. Lucharía por la oportunidad de dar una parte de su hígado a Emily. Si le decían que no seguiría intentándolo, no se detendría. Sabía que no sería fácil. Los hospitales tenían reglas. Los sistemas legales tenían formularios. Richard tenía la autoridad como tutor legal. Pero Amara estaba lista para atravesar cada muro. Para ella, Emily no era una paciente. No era un trabajo. Era una hija no por nacimiento, sino por vínculo. Amara sabía que los padres hacen sacrificios. Algunos dan tiempo, otros dan dinero, y algunos, como ella, darían una parte de su propio cuerpo si eso significaba que su hija podía vivir. Dobló con cuidado los resultados de las pruebas y los escondió en un cajón. Por ahora los mantendría en secreto hasta encontrar el momento adecuado. Respiró hondo y miró una foto de Emily en su tocador. «No voy a dejarte ir», susurró. No sin luchar. En su corazón ya había tomado la decisión. Lo imposible ya no era una barrera. Era simplemente el siguiente paso. Amara entró al hospital esa mañana con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba el sobre con los resultados doblado con cuidado en su bolso. Tenía las manos sudorosas y el corazón le latía rápido, pero sabía que tenía que intentarlo. Se sentó frente a 2 médicos en una pequeña oficina y les contó todo. Cómo había cuidado de Emily desde que era un bebé, cómo se había hecho la prueba en secreto y cómo los resultados mostraban que era una compatibilidad perfecta. Explicó que estaba lista para someterse al trasplante. No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que Emily tuviera una oportunidad. Pero los médicos la interrumpieron antes de que pudiera terminar. Dijeron que no. Le dijeron que la política del hospital no permitía trasplantes de personas que no tuvieran conexión legal o de sangre con el paciente. No importaba que amara a Emily. Las reglas eran las reglas. Amara quedó atónita. Intentó explicarlo de nuevo pensando que tal vez no entendían. Les contó cómo Emily la llamaba mamá número 2, cómo la había criado, cómo esto no se trataba de ser una empleada, sino de ser una madre. Pero los médicos fueron firmes. Dijeron que lo sentían, pero el riesgo legal era demasiado alto. Dijeron que podría costarles sus licencias. Amara salió del hospital con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. No esperaba un sí inmediato, pero tampoco un no rotundo. Cuando regresó a casa le contó todo a Richard. Al principio él no habló. La miró con incredulidad tratando de entender lo que había hecho. Luego de repente su expresión cambió. Su voz se quebró cuando dijo: «No vuelvas a mencionar esto. Por favor, eres todo lo que Emily tiene. Ya perdí a mi esposa. No puedo perderte a ti también». Ella sabía que Richard se preocupaba por ella y respetaba todo lo que había hecho por Emily, pero su reacción también mostraba miedo. Tenía miedo de perderla, de que algo saliera mal durante la cirugía. No estaba pensando como un padre desesperado por salvar a su hija. Estaba pensando como un hombre que ya había perdido demasiado y no quería más dolor. Amara trató de explicarlo de nuevo, pero Richard no quiso escuchar. «Esta no es tu lucha», dijo él. Pero ahí estaba equivocado. Era su lucha. Ella se había prometido hacía mucho tiempo que haría todo lo posible para salvar a un niño si se le daba la oportunidad. Y ahora tenía esa oportunidad. Emily no era solo alguien a quien había ayudado a criar. Era familia con o sin sangre. Así que Amara tomó una decisión. Si el hospital no la ayudaba, encontraría a alguien que lo hiciera. En algún lugar del mundo tenía que haber una manera. Esa noche, Amara volvió a su computadora portátil. Se sentó en el piso de su habitación con los resultados de las pruebas a su lado y comenzó a buscar de nuevo. Esta vez no buscó opciones locales.
Se enfocó en clínicas y hospitales de otros países. Buscó términos como trasplante de hígado de donante vivo sin familia legal, casos pediátricos urgentes y otras palabras que pudieran llevarla a alguna parte. Después de horas de búsqueda, encontró un centro médico en el extranjero. Tenía la reputación de aceptar casos difíciles y extremos. Las historias en su sitio web mostraban esperanza donde otros habían dicho que no. Llenó un formulario, adjuntó los resultados de las pruebas y escribió un largo mensaje explicando quién era ella, quién era Emily y lo que estaba dispuesta a hacer. Esperaba tener que esperar días, tal vez semanas. Pero a la mañana siguiente recibió una respuesta. Un médico llamado Dr. Salam pidió hablar con ella directamente. Había leído todo y quería ayudar. Amara programó la videollamada y habló con el Dr. Salam desde su dormitorio, usando un teléfono viejo apoyado en una pila de libros. Él era tranquilo, amable, y escuchó sin interrumpir. Su rostro mostraba algo diferente a los otros médicos. Cuando ella terminó, él hizo una larga pausa antes de hablar. Luego le contó algo que ella no esperaba. Había perdido a su propia hija años atrás por una enfermedad hepática. Ella había estado en una lista de trasplantes durante meses, pero murió antes de que se encontrara un donante. Desde entonces, él había dedicado su vida a salvar a otros niños. Le dijo a Amara que creía en lo que ella estaba haciendo. Si estaba sana y lista para los riesgos, la aceptaría como donante sin importar cuál fuera su trabajo o si tenía lazos legales con la niña. Explicó que todo se haría con cuidado pero en secreto para evitar problemas. Amara supo que esta era su única oportunidad. Aceptó de inmediato. No hizo preguntas sobre el viaje o el dinero. Dijo que lo resolvería. El Dr. Salam prometió ayudar con el papeleo y guiarla en el proceso. La cirugía sería peligrosa. Podría enfermarse. Podría incluso morir. Pero nada de eso la asustaba ya. Lo que le daba miedo era dejar que Emily se escapara sin intentar todo. No se lo contó a Richard todavía. Sabía que él intentaría detenerla de nuevo. Esta vez no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando una decisión que toma una madre. Mantuvo el plan en secreto, organizando cada paso con cuidado. Necesitaría tiempo, valor y suerte. Pero una cosa era segura, si no lo hacía, nunca se lo perdonaría. Miró una foto de Emily en la pared y susurró: «Lo haré, cariño, pase lo que pase». Y lo decía en serio. Con Richard fuera en un viaje de negocios internacional, Amara sabía que esa era su única oportunidad para actuar. Ya había preparado todo en secreto. Los documentos estaban firmados, los planes de viaje confirmados, y el hospital en el extranjero estaba listo. Esperó hasta el segundo día del viaje de Richard para moverse. Esa mañana empacó 2 bolsas pequeñas, una para ella y otra para Emily. Le dijo al personal de la casa que llevaba a Emily a una consulta médica privada, lo que no levantó sospechas porque siempre estaba involucrada en la atención médica de la niña. Una enfermera de confianza que conocía el plan real la ayudó a organizar el transporte. El vuelo fue largo y tenso. Emily estaba cansada pero tranquila. No entendía todo, pero Amara le dijo que iban a un lugar especial para recibir ayuda. Llegaron tarde en la noche, y el equipo médico extranjero las recibió en una ala privada y tranquila del hospital. Amara se registró en el hospital con nombres falsos según las instrucciones del equipo del Dr. Salam, para evitar atención o interferencias. Todo se manejó con precisión. Los médicos examinaron nuevamente a Amara y a Emily para asegurarse de que todo siguiera en orden. La cirugía se programó para el día siguiente. Amara apenas durmió esa noche. Se sentó junto a la cama de Emily, pasando sus dedos por el cabello de la niña mientras la veía dormir. Emily aún no sabía toda la verdad. Solo sabía que Amara había prometido hacer algo para ayudar. Antes del amanecer, Amara escribió una breve carta y la selló en un sobre. La colocó debajo de la almohada de Emily. Decía: «Si no despierto, que sepas que mamá dijo que sí». No quería asustar a la niña, pero si algo salía mal, Emily tenía que saber que esta era su elección hecha por amor, no por miedo. Su mente estaba en calma. Estaba lista.
Temprano en la mañana el equipo del hospital se movió rápidamente. Emily fue llevada a una sala de operaciones. Amara fue llevada a otra a solo unos pasos de distancia. Los pasillos estaban en silencio. Sin reporteros, sin preguntas, sin familiares. Solo médicos y enfermeras concentrados en la tarea. El doctor, Salam, supervisó el procedimiento personalmente. El equipo había ensayado todo. El plan era extraer una parte sana del hígado de Amara y trasplantarla de inmediato en el cuerpo de Emily. El tiempo era crítico. Una vez que se extrajera el segmento de hígado, tenía que llegar a Emily en cuestión de minutos. Ambas pacientes fueron anestesiadas. Las máquinas emitían pitidos constantes. Fuera de las salas nadie hubiera adivinado lo serio que era lo que ocurría adentro. Las cirugías comenzaron. Las hojas del bisturí se movieron. Las manos trabajaron con cuidado. Las horas pasaron como minutos. Todos en los quirófanos se movían con urgencia pero sin pánico. Todos sabían lo que estaba en juego. El silencio dentro de la sala solo era interrumpido por las instrucciones de los cirujanos principales. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Richard estaba terminando una reunión cuando sonó su teléfono. Casi no contestó pensando que era otra actualización de su oficina. Pero el número era desconocido y algo le dijo que debía responder. La voz al otro lado provenía del Hospital Internacional. La mujer habló con calma pero con seriedad. Su hija está en cirugía en este momento, dijo. Richard se puso de pie tan rápido que su silla cayó al suelo. No entendía. ¿Qué cirugía? ¿Qué hospital? La enfermera le dio el nombre completo y la ubicación. Mencionó el nombre de Amara, y fue entonces cuando Richard se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su corazón se desplomó. Colgó y reservó el primer vuelo disponible sin siquiera detenerse a empacar. No le importaba cuánto durara el vuelo. No le importaba el costo. Todo lo que podía pensar era en Emily y Amara. Él le había dicho que no lo hiciera y aún así ella lo hizo. Para cuando Richard aterrizó el procedimiento ya había terminado. Corrió por el aeropuerto apenas pasando por aduanas antes de saltar a un taxi. En el hospital empujó las puertas y preguntó por ambos nombres. La enfermera en el mostrador lo señaló hacia la unidad de cuidados intensivos. Cuando entró la habitación estaba tenue y tranquila. Había 2 camas. En una estaba Emily durmiendo plácidamente, su pequeña mano envuelta en una venda. En la otra cama estaba Amara, aún inconsciente, pálida pero viva. Las máquinas zumbaban suavemente a su lado. Richard caminó entre las camas atónito. Se quedó allí asimilando la escena. Era la primera vez que veía cómo se veía el verdadero sacrificio, no en palabras, sino en acción. El latido de Emily era constante. Las constantes vitales de Amara estaban estables. 2 corazones que antes solo compartían afecto ahora compartían algo más profundo: sangre. Richard sintió las lágrimas correr por su rostro. Ninguna palabra salió. Solo observó. Richard se sentó entre ellas durante horas. Las enfermeras iban y venían. Los médicos le daban actualizaciones con un optimismo cauteloso. El trasplante fue exitoso. Ambas pacientes seguían recuperándose y los próximos días serían críticos. Pero por ahora las cosas se veían bien. Richard leyó la carta que Amara había escrito. La abrió con las manos temblorosas. Si no despierto, que sepas que mamá dijo que sí. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Finalmente, entendió la profundidad de lo que sentía Amara. Ella no había hecho esto por gratitud o aprobación. Lo hizo porque realmente era la madre de Emily. No por ley, no por sangre, sino por amor y acción. Richard se recostó en la silla sosteniendo las manos de ambas. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo cercano a la paz. Vio lo que nadie más había visto antes. En esa habitación no había títulos ni roles, solo 2 corazones conectados ahora para siempre por la misma sangre. Después de 13 largas horas dentro del quirófano, los médicos finalmente salieron. Sus rostros estaban serios y cansados, pero había algo diferente en su expresión, algo tranquilo y silenciosamente esperanzador. Habían hecho todo lo posible.
El cirujano principal se quitó los guantes y asintió lentamente a la enfermera que esperaba en el pasillo. Richard, que había estado sentado en un banco justo afuera de la sala, se levantó rápidamente. Miró al equipo buscando una señal, temeroso de hablar. El médico se le acercó y dijo: «La cirugía fue un éxito». Richard se quedó paralizado un segundo tratando de procesar las palabras. El trasplante de hígado había salido bien. El cuerpo de Emily había aceptado el nuevo órgano. No había signos de rechazo hasta el momento. Su respiración era estable. Su fiebre empezaba a bajar, y su corazón latía con fuerza. Todos sabían que este era solo el primer paso, pero era el paso por el que todos habían rezado. Emily fue trasladada a la unidad de recuperación rodeada de máquinas y mantas suaves. Las enfermeras la revisaban cada pocos minutos. Se veía en paz, como si simplemente estuviera dormida. Al otro lado del pasillo, Amara estaba en una habitación separada. Su cirugía también había terminado, pero su condición era más frágil. Los médicos la habían colocado en un coma inducido para ayudarla a sanar lentamente. El trauma de la operación era intenso, y su cuerpo necesitaba un descanso total. Richard visitó ambas habitaciones caminando de un lado a otro con pasos cansados. Cuando entró por primera vez en la habitación de Amara, no pudo contener sus emociones. Miró su rostro pálido, los cables, las máquinas, el silencio. Cayó de rodillas junto a la cama. Ella había hecho algo que nadie más siquiera consideró. Había entregado parte de su cuerpo por una niña a la que no dio a luz. Para Richard esto ya no era solo lealtad. Era amor real y completo. Los días siguientes fueron lentos y llenos de emoción. Las enfermeras se movían con cuidado, revisando signos, ajustando medicamentos. Los médicos hablaban con voces calmadas, explicando lo que podía pasar después. Cada hora contaba. Richard apenas salía del hospital. Se quedaba en las salas de espera, bebía café de mala calidad y leía las mismas páginas de un libro sin comprender nada. En la tercera mañana ocurrió algo. Una voz suave llamó desde la cama: «Papá». Era Emily. Sus ojos estaban entreabiertos, y su voz era débil pero clara. Richard corrió a su lado. Sus mejillas tenían color. Ella parpadeó lentamente, luego sonrió. «¿Puedo comer pastel?», preguntó. Richard rió y lloró al mismo tiempo. No podía creerlo. Los médicos entraron y la revisaron. Su cuerpo respondía mejor de lo esperado. Su recuperación realmente había comenzado. Pero pronto ella miró alrededor y preguntó: «¿Dónde está mamá número 2?» Esa pregunta golpeó a Richard más que cualquier otra cosa esa semana. Se sentó a su lado sosteniendo su mano, pero no sabía qué decir. Pensó en decirle la verdad, pero las palabras no salieron. ¿Cómo podía explicarle a una niña que la persona que más amaba en el mundo aún dormía y tal vez no despertaría pronto? Así que solo dijo: «Está descansando, cariño. Está muy cansada». Emily asintió confiando en él, pero Richard sabía que no podría ocultar la verdad para siempre. Esa tarde volvió a la habitación de Amara y se sentó a su lado otra vez. Le contó todo. Habló en voz alta aunque ella no pudiera oírlo, o tal vez sí. Le dijo cómo Emily sonreía, cómo había pedido pastel, cómo quería verla. Le dio las gracias una y otra vez. Le sostuvo la mano y se quedó allí durante horas solo escuchando el suave ritmo de las máquinas. Esa habitación se había convertido en el centro de su mundo. Las personas que trabajaban en el hospital comenzaron a escuchar la historia de una mujer que dio parte de su hígado a una niña que no había dado a luz. Una cuidadora que se convirtió en algo más que familia. Las enfermeras hablaban de ello en los pasillos. Algunas lloraban mientras cambiaban de turno. Los médicos, acostumbrados a tratar con números fríos y resultados difíciles, admitían en silencio que habían presenciado algo raro. No solo un caso médico complejo, sino un verdadero acto de sacrificio y amor. Emily seguía fortaleciéndose. Comía pequeñas porciones. Se sentaba lentamente e incluso se rió una vez cuando una enfermera hizo una mueca divertida. Pero seguía preguntando por Amara. Cada mañana, cada noche, la misma pregunta. Ya despertó Richard, prometía avisarle en el momento en que sucediera.
Se mantenía cerca de ambas habitaciones esperando el segundo milagro. No solo la niña salvada, sino la mujer que la había salvado. Entonces, se volvió claro para todos los que los rodeaban que algo había cambiado. La habitación del hospital, que una vez se sintió como un lugar de tristeza y miedo, ahora se sentía como el comienzo de algo nuevo. Lo que se suponía que iba a ser un final trágico, se había convertido en el inicio de una recuperación. La vida de Emily había cambiado. Su cuerpo había aceptado el nuevo hígado. Estaba sanando más rápido de lo esperado. Y aunque Amara seguía en coma, sus signos vitales eran fuertes. Los médicos estaban esperanzados. El personal miraba a Richard de manera diferente, ahora no solo como un hombre con dinero o un título de trabajo, sino como alguien conectado a una mujer que lo dio todo y a una niña que luchó por vivir. Ya no eran solo pacientes, eran una historia de amor, valentía y segundas oportunidades. Y en ese hospital silencioso todos podían sentirlo. Una tragedia había comenzado a transformarse poco a poco en un milagro. 5 días después de la cirugía ocurrió algo que todos esperaban. Amara abrió los ojos. Fue lento al principio. Parpadeó varias veces, confundida, intentando enfocar la vista. La habitación estaba en silencio excepto por el suave pitido de los monitores. Su cuerpo estaba débil y su cabeza se sentía pesada, pero estaba despierta. Su visión se aclaró lentamente, y lo primero que vio hizo que su corazón saltara. Era Emily. Ella estaba junto a la cama con un gorro de papel de la sala de juegos del hospital. Su sonrisa era amplia y llena de alegría. «Mamá número 2, estoy viva», dijo Emily en voz alta. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Solo lloró. El momento era demasiado grande, demasiado lleno de emoción. Después de todo lo que habían pasado, la planificación, el miedo, la cirugía, Amara lo había logrado. Y Emily también. Las dos seguían aquí. Las enfermeras corrieron cuando vieron que Amara estaba despierta. Una de ellas rápidamente revisó sus signos vitales, ajustó su suero y le pidió suavemente que se mantuviera tranquila. El médico entró momentos después y le dedicó una sonrisa suave. Explicó que la cirugía había salido tan bien como cualquiera podría esperar. Su cuerpo había reaccionado positivamente. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero la parte más peligrosa ya había pasado. Emily había estado visitándola todos los días, sentándose junto a Amara, esperando este momento exacto. Había hecho dibujos, le había contado historias, e incluso se había quedado dormida una vez en una silla. Ahora, al verla despierta, Emily estaba aún más llena de energía. «Le dije a todos que solo estabas descansando», dijo orgullosa. Amara no podía dejar de llorar. Sus brazos eran demasiado débiles para abrazar, pero extendió su mano y Emily la agarró con ambas. Se quedaron así por un largo tiempo sin hablar, solo aferrándose con fuerza. Más tarde ese día, los médicos trajeron nuevos resultados de pruebas. Esta vez no eran solo sobre el trasplante de hígado. Estaban revisando algo más grande. Los médicos revisaban cómo respondía el cuerpo de Emily, ahora que su hígado funcionaba. Los resultados hicieron que todos se quedaran en silencio. El cáncer, que antes se había extendido rápidamente, ahora estaba disminuyendo. El nuevo hígado no solo funcionaba, estaba ayudando a que los medicamentos finalmente hicieran efecto. El tratamiento estaba logrando lo que antes no había podido. Fue una sorpresa médica. Nadie había esperado una respuesta tan rápida. El equipo médico era cauto, pero estaba emocionado. Dijeron que ahora tenían esperanza, una esperanza real. Emily seguía enferma y aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez ese camino no llevaba directamente al final. Amara escuchó en silencio mientras explicaban todo a Richard. Sintió alivio, como si un gran peso se hubiera quitado de su pecho. Su sacrificio estaba funcionando. Esa noche, Richard entró solo en la habitación de Amara. Llevaba algo en la mano, la carta que ella había dejado. Estaba doblada y ligeramente arrugada, pero él la había leído más de una vez. Se quedó de pie junto a su cama, la miró por un momento y luego se sentó lentamente en la silla a su lado. Su voz fue baja. «Salvaste a la única persona que me dio una razón para seguir adelante», dijo. «No sé cómo agradecerte».
Amara parpadeó lentamente, todavía cansada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No necesitaba agradecimientos. Nunca había hecho esto para ser reconocida. No pidió permiso ni elogios. Hizo lo que sentía en su corazón. Richard se quedó a su lado un rato hablando en voz baja sobre Emily, sobre la recuperación, sobre lo que podría venir después. Por primera vez no hablaba como un jefe. Hablaba como un padre. La noticia de lo sucedido comenzó a difundirse. Primero dentro del hospital. Las enfermeras se lo contaron a otras enfermeras. Los médicos compartieron la historia en la sala de descanso. Luego alguien de una clínica local lo mencionó a un periodista. Pronto los periódicos y los blogs lo publicaron. La niñera que donó parte de su hígado para salvar a una niña. Titulares así empezaron a aparecer. Los periodistas llamaron al hospital. Algunos incluso esperaron afuera con la esperanza de una foto o una entrevista. Pero Amara no estaba interesada en nada de eso. Pidió al personal que mantuviera su habitación de recuperación en privado. No quería luces, micrófonos ni extraños haciendo preguntas. Cada vez que alguien mencionaba la historia, ella decía lo mismo. No quiero ser famosa, solo quiero que ella viva. Para ella esto no era un milagro para contar en las noticias. Era una decisión personal, un acto silencioso de amor nada más. Dentro del hospital, el ambiente había cambiado. Las enfermeras sonreían más. La gente que pasaba por la habitación de Amara a menudo asomaba con admiración, pero a ella no le importaba nada de eso. Sus ojos siempre estaban puestos en Emily. La miraba jugar con un juguete, comer una pequeña comida o dibujar en papel con crayones. Emily volvió a reír. Su rostro tenía color otra vez. Se estaba recuperando. Eso era todo lo que importaba. Amara, aunque aún cansada y con dolor, se sentía llena por dentro. Había hecho lo que vino a hacer. Le había dado a Emily una nueva oportunidad. No había terminado. La lucha no había acabado. Pero el futuro ya no parecía un callejón sin salida. Richard se paró en la puerta una mañana mirando a las dos juntas. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todo había cambiado y todos lo sabían. Y mientras Amara sostenía la mano de Emily, sonrió y pensó, esto es suficiente. Esto es lo que quería. Lo que comenzó como unos pocos susurros tranquilos en el hospital se convirtió en titulares nacionales. Pronto, los canales de noticias internacionales lo difundieron. Programas de televisión, sitios web y plataformas de redes sociales hablaban de lo mismo: la mujer que donó parte de su hígado para salvar a una niña que no era biológicamente suya. Los presentadores de noticias lo llamaban un acto de amor puro. Se solicitaron entrevistas. Las portadas de revistas mostraban ilustraciones de Amara y Emily, aunque Amara nunca había posado para una foto. Se lanzaron campañas de donación de órganos inspiradas en la historia. En solo unos días el caso se convirtió en una conversación global. Personas de diferentes países enviaron cartas, mensajes e incluso pequeños regalos. Amara fue mencionada en conferencias médicas. El acto de una mujer había llegado a millones. Pero mientras el mundo miraba, hablaba y debatía, Amara permanecía en silencio, eligiendo enfocarse no en la fama, sino en Emily. A medida que crecía la atención, también lo hacía el debate público. Médicos de todo el mundo se pronunciaron. Muchos elogiaron el acto llamándolo valiente y desinteresado. Algunos dijeron que les recordaba por qué se habían convertido en médicos. Pero otros plantearon preguntas no sobre Amara, sino sobre los sistemas que habían fallado antes que ella. ¿Por qué le habían negado en el primer hospital? ¿Por qué las reglas impedían que alguien tan claramente dispuesto y compatible donara? Comenzaron las investigaciones. Los periodistas indagaron en las políticas hospitalarias y descubrieron que el caso de Amara no era el único. A lo largo de los años, muchas otras donaciones en vida habían sido rechazadas debido a reglas demasiado estrictas sobre los lazos legales o de sangre. Varias vidas podrían haberse salvado, pero no lo fueron. Un comité gubernamental de salud abrió una revisión formal. El personal del hospital dio declaraciones. Uno de los directores que había firmado la carta de rechazo en el caso de Amara fue suspendido.
Su nombre fue retirado de la página web del hospital. El cambio estaba comenzando. Las instituciones médicas ahora estaban siendo presionadas para replantear sus protocolos. Algunos hospitales cambiaron sus políticas de inmediato, agregando los vínculos emocionales a la lista de criterios aceptables para donantes. Expertos comenzaron a escribir artículos usando el caso de Amara como un ejemplo real de por qué la compasión debía incluirse en la toma de decisiones médicas. Los foros en línea explotaron con elogios. Personas que nunca habían conocido a Amara la llamaban heroína. La describían como un símbolo de valentía moral. Publicaciones sobre ella fueron compartidas miles de veces. Se crearon obras de arte. Su nombre se asoció con la defensa de la donación de órganos en varios países. Varias grandes fundaciones de salud querían honrarla. Llegaron invitaciones para ceremonias de premios, cenas e incluso programas de televisión. Pero cada vez que alguien se acercaba, Amara decía lo mismo: gracias. Pero no. No quería un escenario, un trofeo, ni aplausos. Esa no era la razón por la que hizo lo que hizo. No salvó a Emily para convertirse en alguien especial. Lo hizo porque Emily ya era especial para ella. Mientras tanto, Amara continuó con su vida normal como a ella le gustaba. Se mantuvo alejada de las cámaras, de las luces, de las preguntas. Ni siquiera le contó a la mayoría de la gente sobre la cobertura de las noticias. Solo se enfocó en Emily. Salían a caminar por la mañana para disfrutar del sol. Jugaban juegos de mesa en el jardín detrás de la casa. A veces pintaban juntas o inventaban canciones divertidas. La fuerza de Emily regresaba poco a poco. Su apetito mejoraba. Su energía aumentaba y su risa volvía más fuerte cada semana. Amara disfrutaba de cada pequeño signo de progreso, un paso más, una cucharada más, un análisis limpio más. Richard también comenzó a cambiar. Trabajaba menos, se quedaba más en casa y pasaba más tiempo con ellas. La mansión, antes silenciosa y fría, volvió a sentirse como un hogar. Pero para Amara, la mejor parte de cada día era ver a Emily simplemente vivir sin tubos, sin máquinas que emitieran pitidos sin miedo. Una tarde, Richard le mostró un correo electrónico. Era una oferta de una reconocida fundación médica internacional. Querían llevar a Amara a una cumbre mundial de salud para hablar sobre su experiencia. Todo sería pagado. Le presentarían un premio humanitario frente a miles de personas. Richard dijo que era una oportunidad para inspirar a otros. Amara sonrió amablemente y negó con la cabeza. «Estoy honrada», dijo, «pero ya he recibido mi recompensa». Miró por la ventana donde Emily jugaba con una pelota. «Ella está viva. Eso es todo lo que siempre quise». Richard no discutió. Entendía más que nadie. Sabía lo que significaba. La historia podía continuar sin ella. El mundo podía hablar, compartir y recordar. Amara no necesitaba ser parte de eso. Su lugar estaba allí con Emily. Eso era lo que importaba. Que otros escribieran artículos y repartieran medallas. Ella solo quería preparar el almuerzo y doblar la ropa. Para algunos, su decisión de alejarse de la atención pública era extraña. ¿Por qué no aceptar los premios? ¿Por qué no contar la historia en persona? Pero para Amara nada de eso importaba. El mundo podía llamarla valiente, altruista, heroica. A ella no le importaba. El único título que le importaba era mamá número 2. Ese era el único nombre que llenaba su corazón. Había hecho algo que ningún reglamento podía explicar, que ningún sistema podía medir. Entregó una parte de sí misma literalmente a una niña que la llamaba mamá. Ahora esa niña estaba viva, sanando, riendo. Para Amara ese era el milagro. Eso era suficiente. No quería fama. No quería su nombre en los libros de historia. Quería que Emily estuviera a salvo, feliz y creciendo. Y ahora lo tenía. Tenía la paz de saber que el amor verdadero, cuando es real, no necesita ser visto. Solo necesita vivirse. Y ese tipo de amor nunca muere. Un año después, la sala de estar lucía completamente diferente de las silenciosas habitaciones de hospital del pasado. Estaba decorada con globos de colores, serpentinas y dibujos hechos por niños. Un gran pastel de cumpleaños se encontraba en la mesa central
cubierto de glaseado rosa y coronado con el número 7. Emily estaba de pie frente a él, rodeada de sus amigos de la escuela, primos y vecinos. Sus mejillas tenían color, su sonrisa era amplia, y su cabello, antes perdido por el tratamiento, ahora crecía de nuevo en suaves rizos. Llevaba un vestido amarillo y una pequeña corona de papel. Los invitados contaron juntos: 3, 2, 1. Emily tomó una respiración profunda y sopló las velas. Todos aplaudieron. Richard estaba cerca de la puerta con una cámara en mano grabando todo. Se reía, su rostro orgulloso y tranquilo. Esto era más que una fiesta. Era una celebración de supervivencia, un recordatorio de que Emily lo había logrado. Amara estaba justo al lado de Emily, sosteniendo su mano con suavidad. Llevaba una blusa azul sencilla y jeans con los ojos brillando mientras veía a Emily reír y comer pastel. Durante el año pasado, Amara había permanecido cerca ayudando con las citas, los horarios de medicación y los días de escuela. Ella había sanado lentamente de la cirugía, pero su atención nunca estuvo en sí misma. Siempre estuvo en Emily. Ahora, al verla tan llena de vida, otra vez Amara sintió algo profundo en su interior. Una alegría tranquila, una sensación de plenitud. Ayudó a servir jugo a los niños y se aseguró de que todos tuvieran una rebanada de pastel. Varios invitados que conocían toda la historia le dedicaron sonrisas suaves o pequeños abrazos. Pero Amara no quería hablar del pasado. Solo deseaba que el día fuera perfecto para Emily. La música sonaba, los niños bailaban, y por un momento nadie hablaba de hospitales, doctores o dolor, solo de felicidad. En un momento de la fiesta, Emily dejó de jugar y se giró para mirar a Amara. Su voz era suave pero seria. Mamá número 2. Ahora sí voy a vivir, ¿verdad? La pregunta no fue hecha por miedo. Fue hecha por esperanza, por la necesidad de confirmación. Emily había pasado por tanto a tan corta edad. Incluso ahora, con su fuerza regresando y su risa más fuerte, todavía recordaba las partes difíciles, las agujas, las máquinas, las largas noches. Amara se arrodilló lentamente con las rodillas un poco adoloridas y juntó su frente con la de Emily. Puso las manos suavemente sobre los hombros de la niña y la miró directamente a los ojos. Sí, mi amor, dijo con calma y una cálida sonrisa. Vas a vivir. Emily sonrió, luego la abrazó con fuerza. A su alrededor la fiesta continuaba, globos rebotando, niños riendo. Pero para ellas ese momento silencioso lo significaba todo. Richard había capturado ese intercambio en la cámara. Dejó de grabar por un momento y bajó el dispositivo. Al mirarlas, sintió un nudo en la garganta. En el último año, él también había cambiado. Después de casi perder a Emily y de presenciar el sacrificio de Amara, se había convertido en un padre diferente. Pasaba más tiempo en casa, estaba más presente en las pequeñas cosas. Ya no dejaba que el trabajo ocupara cada hora del día. Ver a Emily fortalecerse le había dado una razón para desacelerar y apreciar más la vida. También se había acercado más a Amara. Su conexión, antes basada en los roles de empleador y empleada, ahora se construía sobre la confianza, el respeto y algo que no necesitaba nombre. Sabía que ella había salvado a su hija no solo con la cirugía, sino con amor. Y hoy no veía a dos personas de pie junto al pastel. Veía a una familia, una verdadera, formada no por sangre, sino por elección. Mientras la fiesta continuaba, la gente entraba y salía de la casa. Algunos traían regalos, otros se quedaban para comer pastel y bocadillos. Las risas resonaban en los pasillos, y la música sonaba desde un pequeño altavoz en la mesa. En la sala algo especial se encontraba cerca de la estantería. Un marco de madera simple colocado con cuidado junto a una foto familiar. Dentro del marco estaba la carta que Amara había escrito antes de la cirugía: si no despierto, que sepas que mamá dijo que sí. Richard había decidido exhibirla donde pudiera verse, no para llamar la atención, sino como un recordatorio. Cada persona que leía esas palabras entendía lo que significaban: que el amor no necesita aprobación, que ser padre no tiene nada que ver con apellidos o certificados de nacimiento, y que a veces las decisiones más poderosas son las silenciosas, tomadas en la oscuridad por puro amor.
Esa carta se había convertido en parte de su hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse, los niños se sentaron en un círculo para abrir los regalos. Emily se rió en voz alta mientras abría un rompecabezas, una muñeca y un juego de dibujo. Amara se sentó en el sofá cercano observándola con atención. Cada risa, cada abrazo, cada pequeño chiste entre los niños le parecía un regalo. Emily no solo estaba viva, estaba viviendo plenamente con alegría y sin miedo, y eso era todo lo que Amara siempre había deseado. No necesitaba medallas, elogios ni historias escritas en los periódicos. Ya había recibido la única recompensa que importaba. Su hija de corazón estaba allí, creciendo, sonriendo, soñando. La lucha había valido la pena. El dolor, el miedo, el riesgo, todo. Porque al final la respuesta a la pregunta de Emily ahora era una promesa. Sí vas a vivir. Y nada podía ser más verdadero. La habitación estaba llena de luz, y la carta en el marco seguía recordando a todos que el amor, el verdadero amor, es suficiente. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por leerla. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.